Ok, bueno, nuevamente entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a tener el día de hoy de webinars. Como les decía ahorita, son webinars que tenemos programados para este segundo semestre de este año, en donde la idea es enfocarnos mucho en el tipo de soluciones que nosotros tenemos, pero sobre todo poderles contar a ustedes, no solo de manera técnica, sino también a manera de los beneficios que pueden obtener los clientes cuando adquieren soluciones Hytera, ¿verdad? Porque pasa muchas veces que tenemos diferentes tipos de soluciones y no le sacamos el máximo provecho. Entonces, la idea justamente es que ustedes puedan entender todas las ventajas que tienen los sistemas Hytera y que asimismo los puedan utilizar adecuadamente en sus compañías. Es la razón básicamente, o una de las razones por las cuales el webinar de hoy se llama Los sistemas Hytera se adaptan al crecimiento de la empresa. Y es justamente porque muchas veces pasa que las compañías hacen una inversión en un sistema de comunicaciones y a medida que van creciendo, tienen la preocupación de tener que cambiar por completo su sistema de comunicaciones cuando el crecimiento ya ha sido bastante grande, ¿no? Entonces, resulta que con los sistemas de Hytera tenemos la posibilidad de ir escalando y para ello, de hecho, el día de hoy tenemos como invitados a dos ingenieros de la parte de preventa para la región, que son Freddy Guerrero y Mauricio Contreras. Muchos de ustedes ya los conocen, ellos tienen una amplia experiencia en toda la parte de sistemas de comunicaciones, vienen trabajando con nosotros ya hace varios años, así que tienen una expertise con los sistemas de Hytera muy grande. Así que la idea es que aprovechen este espacio para que en dado caso que ustedes lleguen a tener alguna duda, por favor nos la escriben en el panel que a ustedes les aparece en la parte derecha. Van a encontrar una parte que dice questions o preguntas. Por favor escriben allí las dudas que tengan y nosotros vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas al final de la sesión. Sin embargo, si llegan a haber muchas preguntas, lo que vamos a hacer es que nosotros en los próximos días, cuando les enviemos un email agradeciéndoles por participar a esta sesión, en donde también les vamos a entregar la presentación, allí también les vamos a adjuntar un documento con todas las respuestas a las dudas que nos estén enviando el día de hoy, ¿vale? Y adicional a eso, el día de hoy voy a lanzar una pregunta, es como una encuesta. Resulta que dentro de 15 días básicamente vamos a hacer una nueva sesión de webinars que va a estar enfocado a POC y a las bodycams, que son otra tecnología que tiene Hytera, y tenemos dos opciones para realizarlas. Fuera el miércoles 22 de septiembre a las 3 p.m. hora de Colombia, esto quiere decir que para el Caribe serían 4 p.m. y para Centroamérica a las 2 p.m., o la otra opción es el jueves 23 de septiembre a las 10 a.m. hora Colombia, es decir, para el Caribe sería a las 11 y para Centroamérica a las 9 de la mañana, digamos que vendría siendo en el horario en que estamos manejando la del día de hoy. Yo les voy a lanzar esta pregunta en un momento, les va a aparecer en su panel. Les agradezco por favor que la contesten porque pues de esa manera nosotros vamos a programar, de acuerdo a lo que ustedes consideren mejor, vamos a programar entonces la próxima sesión. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a invitar entonces en este momento a Freddy Guerrero, quien va a empezar a contarle justamente de los sistemas, los beneficios, y recuerden, si vieron de pronto detalladamente la invitación que les enviamos, también vamos a hablar de SmartOne. Entonces, una vez que Freddy nos haya contado de algunos de los sistemas, vamos a invitar a Mauricio para que nos hable justamente de cómo se realiza la administración a través de esta plataforma de Hytera SmartOne. Así que, Freddy, bienvenido. Te dejo entonces por acá. Por favor, háblanos y para ver si te estamos escuchando correctamente. Ok, bueno, muy buenos días. Por favor, ¿me confirman cómo me escuchan? Ahí te escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco este tiempo que nos han dado para contarles acerca de varias de nuestras tecnologías. En el día de hoy vamos a ver la parte de las interconexiones monositio, multisitio, básicamente nuestra tecnología DMR2 convencional y XPT, al igual que también la parte del SmartOne. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, un segundo.
ajustemos esto. Bueno, ok. Ya. Bueno, entonces, básicamente cuando nosotros llegamos y tenemos un sistema de comunicaciones o queremos llegar a adquirir un sistema de comunicaciones para alguna empresa, a ofrecérselo a nuestros clientes, colocarlo en nuestra empresa, ponerlo a disposición de todas nuestras unidades de, digámoslo así, de trabajo dentro de una organización, nosotros siempre nos preguntamos, ok, lo más difícil de esto, ¿qué es? Es proteger una inversión, tener nuestra inversión. Y pues nosotros nos hemos dado cuenta que día a día con la tecnología, cada vez que va avanzando más, tenemos que hacer ¿qué? Tener que comprar algo nuevo, muy parecido a lo que hacemos con ¿qué? Con los celulares, ¿cierto? Llegamos, compramos un celular, ya nos damos cuenta que después de comprado a los pocos meses ya la gente empieza a verlo como obsoleto porque requiere muchas más aplicaciones, requiere más capacidad, más velocidad y otros aditivos que le van colocando las empresas, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer, digamos, de esta tecnología un poco más fácil la utilización y tener otras ventajas. Entonces, muchas veces es cuando las empresas se preguntan, bueno, ¿qué tipo de tecnología quiero, pero que me perdure en un largo tiempo? ¿Ya? No sea que hoy compre una cosa y ya dentro de un poco de meses ya me dé cuenta que empieza a ser obsoleta para mí. Entonces es cuando vemos, oiga, ¿y cómo puedo llegar a crecer? Me toca coger esto, botarlo al caneco y comprar otro equipo. Y no, nuestra tecnología tiene varias variables, varias ventajas en cuanto a nuestros competidores. Entonces, el día de hoy vamos a ver cada una de ellas. ¿Listo? Primero que de todo vamos a ver qué es lo que nos brinda nuestras tecnologías, ¿ya? En Hytera. Entonces, ahorita hablamos, ok, ¿cómo puedo proteger yo toda mi inversión? ¿Y cómo puedo llegar a empezar a crecer o a migrar hacia otra tecnología o hacia mejores funciones? Entonces, siempre debo buscar, ¿qué? Una fácil migración, el cual con nuestros equipos lo podemos obtener. Un crecimiento a la medida. Cuando hablamos de un crecimiento a la medida, cuando inicia una empresa o un cliente o diferentes situaciones que tenemos en la vida cotidiana o en nuestros roles de trabajo, iniciamos desde ¿qué? Desde unas soluciones muy básicas, ¿ya? Y poco a poco vamos creciendo. Entonces, nosotros requerimos soluciones a la medida. No, o sea, como uno a veces dice, no tengo que comprar un camión para llevar solo un paquete pequeño. Mejor cojo un vehículo pequeño y empiezo a agrandarlo. Lógico, lo bueno sería que yo pudiera con el pasar del tiempo estirar o agrandar o remanufacturar este carro pequeño para convertirlo en un camión, ¿ya? Entonces es lo que tenemos que ver, cómo puedo ir creciendo a la medida. Sin límites de crecimiento. Ok, yo compré este vehículo porque es lo que necesito para yo llevar tan solo ir y transportar estas 2 cajas. Pero el día de mañana necesito transportar mucho más volumen y capacidad. Entonces, ¿qué requiero? Hacerlo paulatinamente, pero que ahora me toca coger este vehículo, este carro pequeño, venderlo, botarlo y comprar un camión. No, uno va creciendo poco a poco y no quiere decir de que me quede con ese vehículo y ya no puedo crecer más y me toque cambiar toda una tecnología. No, yo puedo hacer un crecimiento hasta tener una tecnología bastante robusta. Protección de la inversión inicial, lo que ya habíamos hablado. ¿Cómo yo proteger ese patrimonio que ya adquirí, que me costó cierta cantidad de dinero, de recursos, y cómo protegerla en el tiempo? Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología permite una fácil migración, un crecimiento paulatino, ¿ya? Paulatinamente en cuanto al tiempo, ¿ya? Entonces, es una gran ventaja de nuestras soluciones.
Múltiples integraciones. Ok, hablamos de migración, entonces yo con el tiempo, ¿cómo puedo llegar a tener una tecnología que yo pueda integrar diferentes aplicaciones, tener diferentes beneficios, ya sean de voz, de datos, otras tecnologías ya antiguas, cómo yo las puedo llegar a integrar dentro de un sistema? Entonces, eso es lo que vamos a ver, de en qué forma yo puedo integrar todos estos sistemas a uno de mis sistemas. Seguridad en la comunicación. Ok, si inicialmente empecé de un sistema muy básico, posiblemente no requiero encriptación, ¿ya? No requiero seguridad, porque pues es una, digámoslo así, una actividad muy básica la que voy a hacer de tan solo voz, no necesito encripción, datos, todo eso. Pero ¿cómo puedo a futuro tener todo esto con el mismo hardware? Entonces, también todos estos beneficios en cuanto a nuestras terminales, nosotros podemos darnos cuenta que todas nuestras terminales, digamos, nuestros distribuidores, integradores, nuestros dealers, todos han dado cuenta que en nuestras páginas es muy habitual que veamos, ok, salió el firmware versión 9.01 y dentro de un mes 9.02, un ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Es que están corrigiendo algún error. No, lo que sucede es que nosotros vamos creciendo conforme al crecimiento tecnológico del momento, ¿ya? Entonces, ¿qué? Como día a día vamos creciendo, día a día vamos colocando mejores aplicaciones, vamos liberando unas licencias, vamos mejorando grandes capacidades que me puede dar el hardware. Mucha gente dice, ok, hace varios años teníamos el firmware, hace unos 8 o 9 años teníamos el firmware 4.0 y ahorita vamos en el firmware 9, un ejemplo, ¿ya? ¿Y qué han necesitado cambiar el equipo? No, todos dicen no, el equipo es el mismo. ¿Qué han hecho? ¿Lo han actualizado? ¿Ha tenido algún costo? No, ninguno, ¿ya? Entonces, es algo donde nosotros nos vamos a dar cuenta que yo puedo tener protección de mi inversión inicial. Con mi mismo hardware yo puedo ir creciendo día a día y es una tecnología que me va a perdurar durante mucho, mucho tiempo. Administración de todo el sistema. Ya con las nuevas aplicaciones, cada vez como vamos generando más aplicaciones, más mejoras en cuanto al firmware, en cuanto a los desarrollos que estamos haciendo en nuestros despachadores, en nuestras aplicaciones de visualización de cada una de las actividades, de cada una de las estatus que está teniendo nuestros equipos, nuestra tecnología, nuestros repetidores, nuestros sitios. Entonces, me voy a dar cuenta que va a ser cada vez más fácil administrar todo el sistema y administrar los recursos que tengo dentro de la red. Aquí gestión y control de los usuarios. Ahorita más tarde nos va a explicar nuestro compañero Mauricio Contreras cómo es que nosotros podemos hacer gestión y control de nuestros usuarios y también la administración de todo nuestro sistema muy fácilmente. Entonces, ya viendo todas estas ventajas que me provee ya Hytera, vamos a ver cada una de estas en cuanto a los sistemas DMR2 convencionales y XPT. Entonces, aquí hay una palabra muy bonita que dice adaptabilidad de los sistemas de comunicación es realmente importante. Es importante para nuestros sistemas que se adapten a todos nuestros sistemas de comunicaciones, que haya una adaptabilidad de todo el sistema de comunicaciones. Claro que sí, es muy importante. ¿Por qué? Como yo les decía ahorita, día a día estamos creciendo con nuestros sistemas, se está creciendo, pero a una velocidad grandísima la tecnología. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar, ¿ya? Nuestros equipos se tienen que adaptar a estos cambios de tecnología. Entonces, es aquí cuando nosotros en Hytera decidimos tener nuestro equipo repetidor RD986 y RD986S. Entonces, es un equipo que tiene múltiples soluciones, múltiples aplicaciones
tiene diferentes formas de comportamiento y de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de la RD986, es como yo le digo siempre, un caballito de batalla que siempre tenemos y que se nos va a adaptar a cada una de las situaciones y a nuestros diferentes clientes. Mucha gente dice, ok, un momento, Freddy, la RD986 y la RD986, ese no es lo mismo que lo que sucede. No, la RD986 es una repetidora que yo la puedo trabajar en forma análoga o DMR2 convencional, ¿ya? Digital convencional. Entonces, tiene esas dos utilizaciones. Ah, ok, pero también tiene las virtudes de IP Site Connect, todas esas cosas. Sí, sí tiene la forma de conexión por IP entre las repetidoras, ¿ya? La única diferencia es que hasta ahí llega el crecimiento. La RD986S tiene un poco más de crecimiento. Y cuando digo un poco más, no debiera decir un poco más, sino mucho más crecimiento. ¿Por qué? Porque me permite realizar diferentes tipos de migraciones. Entonces, vamos a empezar. Cuando digo una fácil migración, es porque tengo un equipo y puedo empezar a crecer. Ah, ok. Freddy, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo una red análoga. Ok. Coloco mi RD986 o RD986S y la configuro en forma análoga y me va a funcionar. Ah, ok. Y en el futuro yo puedo pensar en cambiarlo a un equipo digital, a una conexión digital y poderlo utilizar como DMR2 y utilizar los dos slots de comunicación y todo eso. Claro que sí, ¿ya? Entonces la RD986 y la RD986S permite eso, configurarse de forma análoga y también configurarlo en DMR2 convencional, ¿ya? Entonces, creció más mi red, lo convertí a DMR2 convencional, ¿ya? Monositio. Ah, ya tengo acá en mi cerro mi repetidora. Yo trabajaba antes con equipos análogos, ahora trabajo con equipos digitales convencionales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ok, ahora necesito ampliar más mi cobertura. Ah, ok, entonces puedo colocar una interconexión IP entre dos repetidoras, ya para ampliar esas virtudes. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ok, Fred, pero es que mi flota está creciendo día a día, ya tengo muchos más grupos, entonces yo creo que me va a tocar coger este equipo a la caneca y llegar y hacer otra cosa, conseguir otra tecnología. No, señor, no necesitamos eso. Nosotros podemos llegar a convertir esto a una tecnología XPT. Ahorita más adelante les voy a describir qué es una tecnología DMR XPT, ¿ya? Entonces, ok, entonces yo ya puedo crecer mucho más. ¿Y qué hago con este repetidor? No, pues lo vas a utilizar. Vas a añadir otro canal, pues colocas otra repetidora ya. Lo único que tienes que hacer es colocarle una licencia a la repetidora y ya, quedó como una repetidora XPT Tron, ¿ya? Entonces, tuve que cambiar el hardware, no. Mucho cuidado con esto. Las repetidoras que pueden migrar de un sistema análogo convencional a un sistema XPT es la RD986S. RD986S es la que permite utilizarlo como un sistema XPT. ¿Listo? O sea, convertirlo o utilizarlo en estos sistemas. Pero en el futuro de pronto llegó este sistema y me creció tanto que yo ya estoy pensando en un sistema troncalizado, totalmente troncalizado. Entonces, estas repetidoras también me permiten, por medio de una actualización de firmware y un paquete, llegar y convertirse en un sistema trunking, que ya es para el cubrimiento de todo un departamento, de todo un país, ¿ya? Pero, bueno, ese es como, digámoslo así, como un plus que coloqué ahí en la presentación, porque hoy vamos a hablar de los sistemas DMR2 convencionales y XPT, ¿listo? Pero, de todas maneras, ahí les dejo como que en la mente que estas repetidoras pueden llegar a migrar hasta un sistema DMR Trunking Live. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de nuestros sistemas DMR2. Ya en otras sesiones hemos hablado de que, ok,
que el sistema análogo tiene solo una comunicación simultánea, de que el sistema digital ya tiene dos comunicaciones simultáneas por el mismo canal de comunicación, porque trabaja por el LOT, TDMA, todo esto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a iniciar con nuestra solución DMR2 monositio. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos una repetidora en un cerro, en un lugar alto, ¿ya? En la torre, nuestra antena, nuestro duplexer, todo eso, y empezamos a dar cubrimiento, porque ya definitivamente el punto a punto no me da el suficiente alcance. Entonces, ¿para qué yo coloco una repetidora? Básicamente para que estos dos amiguitos puedan hablar entre sí ya en una distancia mucho más amplia. Entonces, ¿qué me ayuda a hacer el repetidor de MR2? Monositio, ampliar mi cobertura. Entonces, ahí es en ese caso, es cuando coloco un repetidor convencional. Pero, ¿qué sucede cuando yo llego y en este mismo sitio, ok, yo ya estoy cubriendo toda esta zona de la ciudad, me cubre bien, muy bien esta repetidora, pero resulta que muchas veces me voy para otra ciudad, me voy para otra zona donde yo también tengo trabajo y necesito escucharlos, pero lógico, la repetidora no me va a dar todo el cubrimiento de toda una ciudad gigantesca, ¿ya? O de otra zona muy alejada, no me va a dar el cubrimiento. Ahí en ese caso, ¿qué es lo que hago? Mucha gente en un tiempo, recuerdan cuando, bueno, en mi tiempo, ¿ya? Nosotros colocamos que una repetidora y le colocamos un enlace de RF hacia otra repetidora y se caía el enlace, tenía problemas de retardo, llegaba solo una parte de la comunicación, había infinidad de problemas. En estos momentos, ya como la tecnología ha avanzado y ya todo es IP, entonces fue cuando se decidió que hacer una conexión IP con otra repetidora. Entonces yo puedo hacer una conexión IP hacia otra repetidora y por medio ya sea de un enlace de datos, de internet, de alguna forma en que pueda yo conectarlo por medio de una red IP, estas dos repetidoras pueden tener la comunicación todos estos equipos. Entonces es una de las grandes bondades que tienen los DMR2 multisitio, ¿ya? No olvidemos que esto lo puedo hacer con repetidoras RD986 normales o RD986S, ¿ya? Y que yo puedo, bueno, Freddy, y si acá coloco una RD986 normal y acá una RD986S, ¿lo puedo hacer? Claro que sí lo puedes hacer, ¿ya? Son totalmente compatibles. Ok, pero esto es el DMR2, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tratar solo DMR2, ¿listo? Pero de todas maneras también puedo llegar a hacer enlaces entre las configuraciones análogas. Si tengo las dos repetidoras en este caso configuradas en modo análogo, porque por X o Y motivo mi red todavía sigue análoga y todo esto, ok, pero puedo hacer una conexión IP entre las dos. Por supuesto que sí, yo puedo llegarlas a hacer entre las dos. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que nosotros, ok, me dicen, bueno, Freddy, ¿y yo hasta cuántas repetidoras puedo llegar a enlazar? Yo puedo llegar a enlazar hasta 226 sitios. Tenerlos ahí enlazados, ¿bien? Porque hago un esquema entre maestros, submaster y esclavos, ¿ya? Entonces, puedo ampliar hasta esta cantidad de repetidoras. Como ya les había explicado antes, yo puedo llegar a tener una interconexión entre diferentes modelos de repetidoras. ¿Para qué? Para ampliar el área. Entonces acá, digamos, en esta presentación podemos ver que tenemos un edificio muy grande y he tenido la necesidad de colocar varias repetidoras enlazadas entre sí. ¿Para qué? Para que me haga un repeater entre todo un edificio, ¿ya? Lógico que porque posiblemente los muros sean demasiado gruesos o algo así. Y a su vez puedo llevarlas hacia otro lugar o hacia otro país. Nosotros hemos hecho pruebas, digamos, de que tengo acá mi repetidora, un ejemplo, la puedo tener en Medellín y otra en Bogotá y de pronto otra en Miami. Y entre las tres están comunicadas entre sí, ¿ya? Por medio de IP.
Y por medio de este mismo sistema de multisitio, de todo esto, puedo llegar a hacer interconexiones de aplicaciones como son nuestras aplicaciones de despacho. Pero gracias a tener todas estas conexiones IP, yo también puedo llegar a hacer una interconexión entre una repetidora para utilizarlo en telefonía SIP, ¿ya? En telefonía IP. Entonces, ok, Freddy, pero yo tengo que colocar, como recuerdan hace muchos años los FONPASH, todo esto, tengo que colocar todo eso. No, ya la repetidora internamente ya hace un procesamiento estilo un gateway IP. Entonces, le tiene que llegar, lógico, la conexión IP, ¿ya? Del PBX IP que yo tenga. Freddy, ¿qué pasa si yo tengo una conexión PSTN? Bueno, le colocas, igual le puedes colocar un gateway de PSTN IP y enviar todo eso hacia mi repetidora y hacer la configuración SIP dentro de mi repetidora para yo poder hacer una interconexión telefónica hacia mis radios. Bueno, entonces, muchas veces, listo, ya cubrimos una parte esencial que decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando yo empiezo a crecer? Entonces ya hicimos el ejemplo de qué sucedía cuando yo tenía una comunicación punto o DMO, como lo quieran llamar, entre dos radios, pero me faltaba cobertura, colocaba ¿qué? Una repetidora. Ok, y si quería ampliar más esa cobertura, colocaba una conexión multisitio por medio IP, ¿ya? Entonces, colocaba una IP multisite, conectaba dos repetidores por medio de esa conexión IP y amplía mucho mi cobertura. Entonces, ya está más o menos solucionado el problema de cobertura. Pero, ¿qué sucede cuando en mi empresa empiezan a crecer muchos la parte de los grupos? Antes es que yo antes tenía 3, 4 grupos, ahora tengo 5, 6, 7, 8 grupos y todos están congestionando esa red, entonces me toca esperarme y empezar con el radio. Yo ahí a qué, muchos le tenemos el término petetear, ¿cierto? Pero empiezo a pulsar mi PTT a ver a dónde me da ingreso, ¿ya? Porque hay muchos grupos hablando, entonces no me dejan hablar y tengo ranuras de comunicación, pero simultánea, pero estamos tratando de entrar 4 comunicaciones al mismo tiempo. Entonces es cuando nosotros pensamos, ok, entonces hagamos que esta red empiece a crecer. ¿De qué forma? De la forma en que yo pueda antes tenía muchos más canales de comunicación. Ok, por lo menos acá en el ejemplo, tengo una conexión de un sitio en un cerro y antes tenía solo una repetidora, pero vi que empezaron a crecer mucho los grupos y ¿qué sucedió? Me vi obligado a colocar más repetidoras en el sitio, ¿ya? Pero me dicen, bueno, pero eso lo hace el convencional, pues yo le configuro esa frecuencia a este canal, a esa frecuencia, y este otro radio lo configuro con las frecuencias más bien del otro repetidor y todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno de los grupos necesita entrar? Digamos que tenemos 4 grupos o 3 grupos por repetidor, y justo están ocupados y de la repetidora uno está desocupado. No puedo entrar, pero en un sistema XPT, que es un sistema pseudo-trunking, ¿ya? Que fue creado por Hytera, puede buscar un canal totalmente desocupado dentro de esas repetidoras. Entonces, es una de las bondades que tiene el sistema, ¿ya? Porque ya los equipos, como han ido avanzando, tienen la tecnología para hacer esa búsqueda entre los repetidores. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo, por lo menos acá en la parte izquierda nos damos cuenta que tenemos un sistema de 2 canales, 2 repetidores. Cuando hablo de canales son 2 repetidores. Entonces, en esos 2 repetidores, ¿cuántas comunicaciones simultáneas puedo tener? 4, porque tengo 2 simultáneas por repetidor. Y atrás tengo uno de 4 repetidoras. ¿Hasta cuántas puedo tener comunicaciones simultáneas? Correcto, 8 comunicaciones simultáneas. ¿Listo? Entonces nosotros nos damos a dar cuenta que puedo llegar a crecer bastante
bastante ¿en qué? En canales. ¿Hasta cuántos canales me puede soportar este sitio? Básicamente me puede llegar a soportar hasta 8 repetidores, que estamos hablando de 16 comunicaciones simultáneas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O que en el convencional, cuando hablaba el grupo 1, ya la repetidora transmitía el grupo 1, ¿cierto? Cuando hablaba del grupo 2, transmitía hacia el grupo 2 la repetidora. ¿Qué pasa cuando yo tenía el grupo 3? ¿Puede ingresar esa? No, lógico que no. En un sistema convencional de MR2 no lo puede hacer, pero en un sistema XPT, ¿qué es lo que hace? Aunque allá en el cerro tengo otra repetidora, él lo que hace es que busca es cuál está totalmente libre y va a ingresar a tener la comunicación por esa repetidora de 2 para poder tener una comunicación de una vez. Ya no tengo que esperar hasta que me desocupen un canal de la repetidora 1, sino ya voy a empezar a hablar por la repetidora 2 y ahí puede ingresar otro grupo, ¿ya? Pero ¿qué sucede si necesita ingresar otro grupo? ¿Ya? Configure en DMR2 convencional, configure que voy a ingresar es por la repetidora 2. No, no puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está aquí, está ocupado, las dos ranuras. Pero ¿qué sucede si llega y la repetidora 1 está desocupada? En DMR2, ahí me tocaría esperar hasta que desocupen un canal de la repetidora 2. Pero en XPT, ¿qué hace? Él va y busca otra repetidora, en este caso ya desocuparon un canal en la repetidora 1 y yo tengo una comunicación simultánea por esa repetidora porque encontró ese canal totalmente desocupado. Entonces, ¿sí ven la versatilidad de estos sistemas? ¿Ya? Pero hablamos de monositio y yo puedo llegar a tener un multisitio. Ok, ya solucioné la parte de la capacidad porque aumenté los canales de comunicación, ¿sí? Pero también puedo llegar a extender, ¿para qué? Para solucionar problemas de cobertura, para ampliar más mi cobertura de comunicación. Entonces, el mismo ejemplo, puedo tener 2 sitios, digamos, en una ciudad bastante grande para poderla cubrir totalmente, o puedo enlazar 2 ciudades equidistantes, ¿ya? Para tener esa comunicación. Entonces nosotros en las soluciones XPT nos vamos a dar cuenta que yo puedo tener hasta un total de cuántos sitios, multisitios, ¿ya? O sea, hasta cuántos sitios yo puedo llegar a interconectar por medio de IP. Puedo llegar a interconectar hasta 16 sitios, ¿ya? Entonces puedo tener 16 sitios para hacer cubrimiento por XPT. ¿Y cuántos canales? 8. Acuérdense ese número, 8 canales, o sea, 8 repetidores, que es un total de 16 comunicaciones simultáneas. Y puedo ampliar la cobertura hasta 16 sitios. Entonces, es una de las grandes bondades, ¿ya? Entonces, las ventajas con un sistema XPT son muchas, ¿ya? Entre ellas es que no requiere un canal de control. Yo nunca voy a tener en un sistema troncalizado, que lógico que es, tiene unas grandes virtudes, pero en estos sistemas como son un poco más light, ya no voy a tener un canal de control. Cuando yo no tengo un canal de control, esto quiere decir que no requiere un MCO o un cerebro que me maneje esa comunicación. Esa inteligencia la hace ¿quién? La repetidora. Entonces, no es un sistema troncalizado. En muchos países de Centroamérica, de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que hay problemas cuando yo voy a montar, o no problemas, hay ciertas reglamentaciones cuando yo voy a montar un sistema troncalizado, el cual dice, ok, usted solo puede operar en la banda 1 de UHF. Un segundo, por favor. Qué pena, se me estaba descargando. Bueno, entonces, yo puedo tener, digamos, me dicen, ok, para un sistema troncalizado, usted debe operar solo en la banda 1 de UHF o en 800, según la reglamentación de cada uno de los países, ¿ya?
en un sistema XPT yo lo puedo montar en cualquier frecuencia. ¿Por qué? Porque un sistema XPT sigue siendo un sistema DMR2, TR2, no es un sistema troncalizado, ¿ya? Esto es un pseudo troncalizado. Entonces, como no es un troncalizado, como no tiene sistema de control ni nada de eso, yo lo utilizo como un DMR2 XPT, ¿ya? Donde voy a tener muchas bondades del sistema troncalizado, pero lo voy a poder utilizar en cualquier frecuencia, en U alta, en U baja, en VHF, como yo quiera puedo montar mi sistema, ¿ya? Porque no estoy incurriendo en que sea un sistema troncalizado y que me afecte, digamos, en las reglamentaciones de cada uno de los países. Entonces, es una gran ventaja, ¿ya? Yo puedo llegar, entonces, como ya les decía, puedo llegar y tener gran capacidad de cobertura y gran capacidad de usuarios, ¿ya? De grupos. Y estos sistemas se pueden llegar a interconectar a sistemas que ya ahorita no lo vas a explicar, Mauricio, no le voy a quitar la palabra de sistemas de gestión y control y sistemas de despacho que ya ahorita nos los va a comentar nuestro compañero Mauricio. Ok, y muchas veces nos dicen, ok, ¿y qué equipos me pueden funcionar para estos sistemas? Estos portátiles, estoy hablando de portátiles. Fred, es que una pregunta, mis equipos, ¿debo cambiarlos, coger mi equipo portátil que lo tenía para DMR2 convencional y comprar otro? No. Para las versiones desde el PD6 en adelante, estoy hablando PD6, PD7, PD1, PD9, X1, PS, todas estas ya vienen dentro del mismo equipo. Ya es una licencia que ya viene interna dentro del mismo equipo, entonces no tengo que adquirir ninguna licencia para mis equipos portátiles, ¿ya? Tan solo en la versión del PD5 que se utiliza para sistemas XPT monositio, ¿ya? Monositio, hay que tener en cuenta, pero ya más adelante nuestro compañero Mauricio nos va a aclarar esto mucho mejor, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos bastantes versatilidades con estos sistemas. Bueno, entonces voy a darle paso a mi compañero Mauricio. Entonces, él nos va a explicar un poco más de todas estas virtudes de gestión, de despacho. Entonces, les agradezco mucho por este tiempo que me dieron y, por favor, Mauricio, ¿nos podrías colaborar? Vale, Freddy, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si Mauricio ya puede compartir ahí su pantalla o si no, denme un segundo. Lo voy aquí a poner como organizador. Perdón. Aquí, ya vamos. Listo. Mientras Mauricio nos ayuda mostrando su presentación, entonces recuerden que al principio de la sesión habíamos hablado respecto a la posibilidad de hacer el próximo webinar en un formato, bueno, en una hora diferente, ¿no? Entonces, en este momento tenemos dos opciones. Una que sea el miércoles 22 de septiembre a las 3 de la tarde hora Colombia. Esto quiere decir que es 4 de la tarde en el Caribe, 2 de la tarde en Centroamérica. Y la otra opción es jueves, básicamente en el horario que estamos hoy, 10 de la mañana en hora Colombia, 11 de la mañana en el Caribe y 9 de la mañana en Centroamérica. Entonces, la idea es que ustedes nos dejen saber, por favor, cuál es el horario que más les conviene. En este momento les voy a lanzar básicamente la pregunta. Les agradezco que la respondan. La vamos a dejar aquí por un par de minutos. Tenemos aquí las 44, la vamos a dejar aquí hasta las 46 para que, por favor, ustedes respondan cuál es la hora que mejor les conviene y de acuerdo con esto, entonces, programamos el siguiente webinar. En este momento tenemos que ya el 30% ha votado, tenemos 75% a favor del jueves, 25% a favor del miércoles. Vamos ahí a dejarlo un minutico más. Y mientras tanto aprovecho para contarles, recuerden por favor que, bueno,
que en el panel ustedes tienen también una caja que dice questions o preguntas. Allí ustedes pueden poner todas las preguntas que tengan respecto a la información que nos ha brindado Freddy o la que nos vaya a brindar a partir de un momento Mauricio, y al final de la sesión vamos a tratar de responderlas la mayor cantidad de preguntas posibles. Las que no, igual les vamos a enviar un documento con todas las respuestas a las dudas que ustedes tengan. ¿Vale? Tenemos ya 50% de las personas han votado, seguimos igual, 76% el jueves, 24% el miércoles, así que lo más probable es que entonces vamos a irnos el jueves. Vamos ya estamos a punto de cerrarlo. Ok, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? No creo que están viendo en este momento todavía la pregunta. Voy a cerrar ya la pregunta, entonces, para darle ya el espacio al ingeniero Mauricio. Les confirmo entonces en este momento, ya completamos los 2 minutos y vamos a manejar próximo webinar jueves 23 de septiembre. ¿Vale? Muchísimas gracias a todas las personas que respondieron y vamos entonces a darle paso a Mauricio. Mauricio, estamos en este momento viendo todo el PowerPoint. Ya, ahora sí, perfecto. Ok, vale, perfecto. Ahí me escuchan bien, están todos. ¿Sí? Sí, perfecto. Okay. Listo, perfecto. Entonces, bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar un poco de lo que es el Smart One. Ya como me tiene un poco más de complemento a lo que estaba diciendo Freddy anteriormente, ¿listo? Entonces, Freddy nos estaba pues hablando de toda esta infraestructura, de que tenemos los repetidores, los radios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso, cierto? La gente dirá, ok, ¿yo qué hago con mi infraestructura? ¿Yo qué puedo hacer, cierto? Detrás de eso, ¿qué más puedo ver, sí? Y yo, ¿cómo puedo gestionar esa infraestructura? ¿Cómo puedo gestionar esos radios que están en mi red, sí? ¿Cómo puedo saber qué está pasando dentro de mi red? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ingresar con esta serie de aplicativos o de software que nos van a permitir, pues, como validar, ¿sí? O gestionar, administrar, monitorear, ¿sí? Toda esta serie de elementos que yo tengo dentro de mi sistema, ¿cierto? Entonces, esto también me permite en alguna oportunidad, pues, para los usuarios, ¿cierto? Pues tener también unos términos de seguridad en cuanto a que detrás de todo eso, pues sí, hay alguien que efectivamente está, pues, haciendo como una vigilancia, llamémoslo así, ¿sí? De todo lo que está sucediendo, y si llega a haber pues algún inconveniente, pues va a haber una respuesta oportuna en ese momento, ¿cierto? Eso es lo que nos permite pues también tener esos software de despacho que estamos hablando aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué ofrece Hytera a sus clientes en este caso? Entonces, esos aplicativos, ¿sí? En este caso vamos a hablar del Smart One, ¿sí? El Smart One es un sistema de despacho, una plataforma de despacho en la cual nosotros vamos a poder gestionar esas terminales y esa infraestructura, ¿listo? Entonces, ¿qué me va a permitir? Inicialmente, entonces, lo que nosotros tenemos es la parte, creo que se salió, ahí ya, perdón, ahí. Entonces, ¿qué es el Smart One o qué podemos tener en el Smart One? ¿Sí? Nosotros lo llamamos como una plataforma de comunicación unificada o de despacho unificado. ¿Por qué? Porque como lo hablaba Freddy anteriormente, nosotros tenemos varias tecnologías que vienen no solamente de este momento, sino de tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo en algún momento necesito tener una comunicación con un sistema análogo? ¿Sí? ¿O qué pasa si de pronto mi sistema, entonces yo tengo un sistema que arrancó como un sistema convencional, pero ahora necesito pasar a un sistema XPT, como le decía Freddy? Entonces, todo ese tipo de migraciones, todo ese tipo de interconexiones, llamémoslo así, ¿sí? Es lo que nos permite tener el Smart One como plataforma de despacho, ¿sí? También a Freddy nos hablaba que podíamos, digamos, tener la interacción o también la interconexión con sistemas
de telefonía, ¿cierto? Ya sea de telefonía pública o de un sistema de PBX, ¿sí? Entonces, eso también de algún momento, de alguna forma yo tengo que también saber cómo lo interconecto o qué está pasando en esa interconexión, ¿cierto? Entonces, ahí también el Smart One me permite gestionar ese tipo de interconexiones o de tener también la posibilidad de generar una llamada hacia ese sistema público con el cual pues mi red está conectada, ¿cierto? Entonces, esas ventajas o esas opciones que yo voy a tener ahí, ¿sí? Es lo que me permite pues también de alguna forma traer el Smart One como software o como plataforma, porque obviamente digamos que hay un hardware, llamémoslo así, y un software detrás pues de todo este tipo de comunicaciones. Además de eso, ¿sí? Además de eso, y hay que tener muy claro, el Smart One también es una herramienta muy poderosa. ¿En qué sentido? En que no solamente voy a tener esos sistemas de los cuales estábamos hablando en este momento, sino que también, como decía Freddy, más allá de lo que puedo llegar a tener en un sistema de MR2, voy a poder tener un sistema troncalizado, ¿cierto? En este momento, pues estamos hablando de otro tipo de tecnologías como SPOC, como es LTE, bueno, tampoco me quiero ir más allá, pero digamos que lo importante de esto es que este sistema o esta plataforma, ¿sí? Se considera como un sistema multimedia, ¿sí? Porque yo puedo comenzar a traer todos esos diferentes tipos de tecnologías y pues tener un monitoreo unificado desde una sola plataforma. ¿Listo? Entonces, esas son como las ventajas principales que yo tengo dentro de lo que es el Smart One. Entonces, aquí vamos a ver un poco de lo que es las ventanas, ¿sí? Las ventanas o la interfaz del usuario que va a tener mi cliente, ¿cierto? Y el cual, pues, llamémoslo así, es muy versátil. ¿Versátil en qué sentido? Pues digamos que es muy amigable en su interfaz, ¿cierto? Como lo pueden observar en la parte de abajo, lo que yo voy a encontrar son múltiples ventanas en las cuales yo voy a tener mis diferentes funciones, que en este caso, pues estamos hablando del despacho de voz, ¿cierto? Entonces, el despacho de voz, si ustedes lo pueden observar en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte izquierda de abajo, o sí, izquierda de mi pantalla, lo que van a poder observar son como unas cajas, ¿cierto? Esas cajitas son esos diferentes grupos que yo estoy monitoreando. Entonces, para el usuario es muy fácil, saber en qué momento está hablando un grupo, en qué momento está hablando un terminal específico, ¿cierto? Y yo sencillamente, o el usuario sencillamente, desde su panel, puede sencillamente arrastrar esos grupos de los cuales está interesado monitorear y ya en la pantalla pues van a quedar habilitados para eso, ¿sí? Entonces, por eso digo que la interfaz es bastante sencilla. ¿Qué más podemos encontrar aquí? ¿O qué más opciones me permite tener este software, ¿cierto? Tengo el despacho de voz por un lado, ¿cierto? Entonces, todas las comunicaciones que estén atravesando mi sistema, entonces las estoy escuchando, ¿cierto? Como despachador, estoy escuchando qué es lo que está pasando alrededor de todos esos grupos. Y el sistema también me va a permitir entonces generar una grabación de esas comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me ayuda a tener? Pues, de alguna forma, una cierta evidencia, llamémosla así, de si ocurrió alguna eventualidad, si alguna emergencia, pues poder tener esas grabaciones de cómo, pues primero, qué fue lo que ocurrió, segundo, pues cuáles fueron de pronto los antecedentes de esa emergencia y tercero, cómo se solucionó, ¿cierto? Entonces, esto, como digo, me va a servir para tener cierto grado de evidencia cuando pues de alguna forma yo tengo que presentar eso ante un comité o pues no sé, a un centro de responsable de algún tipo de operaciones, entonces pues esto me va a servir como método de evidencia, ¿cierto? Fuera de eso, entonces, también hay otro tipo de funcionalidades que integra esta plataforma, como cuáles. Recordemos que en nuestros anteriores webinars, cuando estábamos hablando de los terminales y de esas funciones que tenían o esas características que tenían los terminales, ¿cierto?
Entonces hablábamos, oiga, hay algunos terminales que tienen el GPS, ¿sí? Pero pues bueno, el GPS por sí solo en el terminal, pues no, digamos que no me hace nada. Aquí es donde se ve la funcionalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya dentro de la plataforma, yo ya teniendo un software, pues voy a tener la posibilidad de validar esa información de posicionamiento que me están dando nuestros terminales, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues también a través de un mapa que se integra en esa plataforma, ¿sí? Entonces hay un sistema de mapas, ¿sí? Que tenemos y que pues cuando activamos esa función del GPS en los terminales, pues eso se va a trasladar a nuestra plataforma y ahí es donde pues los usuarios van a poder observar qué es lo que está pasando, cuál es el posicionamiento de las terminales, ¿cierto? Y qué funciones puedo yo tener, ¿sí? Entonces, aquí en este caso puedo decir, oiga, voy a hacer un rastreo a esta terminal, voy a poder validar si efectivamente las terminales están trabajando dentro de mi área de cobertura o dentro de una zona específica, si digamos que hay grupos específicos en algunas compañías que tienen que estar operando, llamémoslo así, en un área que es únicamente para ellos, pues entonces voy a poder validar ese tipo de informaciones, ¿sí? Y de aquí se desprenden otro tipo de funcionalidades que tiene el GPS, ¿sí? Tener la ubicación de pronto me es posible, pero dentro del mapa yo también puedo realizar otro tipo de actividades, como algo que nos denominamos geocercas, ¿sí? Esas geocercas entonces básicamente es hacer o dibujar un polígono en un área específica para validar en qué momento puede ingresar alguien, o no puede, sino que ingresa alguien, ¿cierto? Si ingresa alguien a ese polígono, a ese área que yo he dibujado en el mapa, en el sistema se me va a ver reflejado una alarma, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir también tener control de ciertas áreas que pueden ser restringidas para el acceso a ciertas personas o a ciertos, pues, sí, a ciertas personas que están dentro de la empresa o dentro de la compañía. De igual manera, también puedo generar una alarma si de pronto alguna persona se sale de esa área específica, ¿sí? Entonces, oiga, pues usted tenía que estar en este área a cierta hora, pues usted se salió, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, aquí es donde digo que efectivamente vemos ese tipo de funcionalidades o ese tipo de facilidades que me ofrecen estos servicios dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esto cuando hablemos de, de esas ventajas o de esas funcionalidades que yo puedo encontrar en el software. Por otro lado, ¿cierto? Estábamos hablando que esto también integra una parte de hardware. ¿Qué pasa? Cuando Freddy les hablaba anteriormente y que les decíamos, oiga, podemos hacer algunas interconexiones con sistemas análogos o con sistemas de pronto hasta de terceros, ¿cierto? Donde yo necesito integrar esos tipos de redes y necesito pues de alguna forma tener por lo menos la posibilidad de monitorear esas comunicaciones. Ahí es donde aparecen también unos hardware específicos que me van a ayudar o me van a permitir realizar esa interconexión contra mi sistema de despacho, ¿sí? Entonces, en la parte derecha lo que ustedes están encontrando son una serie de gateways que son los que me permiten hacer ese tipo de interconexiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona básicamente este gateway? ¿Sí? Tengo la conexión hacia un radio, llamémoslo así, un radio base, por eso los estamos viendo también ahí, que está intercomunicado con ese sistema que yo quiero monitorear, ¿sí? Entonces, si lo que necesito es tener un sistema análogo, entonces, ok, esa radio base está escuchando ese sistema análogo que está comunicándose, ¿sí? Normalmente estos radios entonces tienen unos puertos de comunicación donde pues voy a poder sacar los audios, ¿cierto? Interconectarlos a mi gateway y el gateway lo que me permite es pasar eso a IP, ¿sí? Entonces, ahorita que estábamos hablando o que Freddy les comentaba las ventajas de tener todo un sistema IP, pues aquí también las vemos, ¿sí? Porque entonces yo también cojo esos audios, los pongo a mi gateway y mi gateway también me pasa eso, un sistema IP, con el cual yo también puedo recepcionar eso en mi sistema de despacho. Entonces, ahí ya estamos viendo también muchas más ventajas,
¿sí? Del que solo tener de pronto un software y tener una red específica de Hytera. No, pues hay otro tipo de redes que de pronto, pues como digo, por necesidad tengo que interconectar, pues no me van a quedar, digamos que relegadas a trabajar o operar allá solas, sino que también puedo traer esa información hacia mi sistema. ¿Listo? Entonces, esas son unas de las ventajas que podemos encontrar aquí en el Smart One. Mauricio, discúlpame que te interrumpo un momento. Tengo a una persona que me está diciendo que no está viendo la presentación. No estamos seguros si solo le pasa a él. Les agradezco, por favor, me confirmen por las cajas de texto y preguntas si están viendo correctamente la presentación de Mauricio en este momento. Ok, vale, ya me dicen que ya la están viendo. Uy, por favor, sí. ¿Ya la tienen? Sí, ahí ya está. Ok. Ahí está perfecto, ¿sí? Listo, listo. Entonces, continuando, aquí vemos un poco de lo que es la topología, ¿sí? Como decía Freddy, aquí lo importante es tener en cuenta qué necesita el cliente, ¿sí? ¿Cómo voy a ayudarle al cliente a superar esos inconvenientes que tiene, a saber cómo tengo que monitorear, cómo tengo que desplegar una red, ¿cierto? Entonces, si comenzamos en un sistema de DMR multisitio en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo traigo esta información hacia mi sistema de despacho? ¿Sí? Entonces, normalmente todo se hace a nivel de IP, ¿cierto? Y lo que me permite, pues, traer toda esa información de la cual yo estaba hablando, ¿cierto? Entonces, no es solamente la parte de voz, tengo la parte de datos, tengo la posibilidad de traer o generar mensajería de texto desde mi sistema de despacho, traer esas alarmas de las cuales yo les estaba comentando, como es la alarma por una geocerca, ¿sí? Entonces, todo eso se hace a nivel de IP. Pero ¿qué pasa? Entonces, como les decía, si hay un tercero, ¿cierto? Un sistema tercero, llamemos o hablemos nuevamente del sistema análogo que teníamos en el ejemplo, ¿sí? Entonces, este área B que estamos nombrando aquí, pues es un sistema análogo que pues está operativo, ¿sí? Y que tampoco queremos que de alguna manera esa inversión se pierda, ¿sí? Sino que necesitamos es que haya como una interconexión, una posibilidad de adicionar redes, entonces ahí es donde entran a jugar estos gateways, ¿sí? Entonces, como les comentaba, sencillamente es la posibilidad de traer la información ya sea del audio, ¿sí? Y pasarlo por medio del gateway a nuestros sistemas de IP y poderlo visualizar en nuestro sistema de despacho. Entonces, tengamos en cuenta algunas de esas, como esos resúmenes, ¿cierto? De lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, funcionalidades, entonces, estamos hablando que este tipo de software o de sistemas estamos trabajándolo para sistemas de misión crítica, ¿sí? Entonces, de ahí también la opción de que nosotros podamos integrar otro tipo de redes, porque también digamos que existe una interconexión de pronto con un organismo de emergencia, pues también de alguna forma me va a facilitar a mí la posibilidad de comunicación, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es muy valioso dentro de un sistema que me permita generar como ese tipo de soluciones rápidas, ¿sí? Y de pronto no depender de unos sistemas alternativos como puede ser una red celular o una red telefónica, ¿sí? Lo que de pronto si hay esa posibilidad de interactuar dentro de sistemas de misión crítica, pues es mucho más fácil para una empresa generar una comunicación. Eso entonces, todas esas funcionalidades, pues me van a poder ayudar. Estábamos hablando también de funcionalidades como la integración de voz, la integración de, bueno, o traer el GPS de los terminales, ¿cierto? Generar llamadas de emergencia. Entonces, todo ese tipo de funcionalidades, llamémoslo así, se van a poder ver reflejadas en lo que es nuestro sistema.
Otra opción, y eso otro de los beneficios o de los puntos claves que nosotros tenemos, una operación segura. Aquí nos hacemos referencia al cifrado de la comunicación, ¿cierto? Entonces, para algunas empresas también es importante tener en cuenta que esas comunicaciones, pues, llamémoslo así, no vayan a tener la posibilidad de ser escuchada de forma fácil para alguien que quiera entrar al sistema, ¿cierto? O alguien que tenga de pronto un radio que lo pueda configurar y entrar a esas comunicaciones para escuchar o monitorear lo que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, ahí también entra en juego esa parte de seguridad, ¿sí? Y es lo que me permite tener entonces el Smart One, porque entonces yo también voy a tener la posibilidad de cifrar los terminales, ¿cierto? Generar una inscripción en esas comunicaciones, pero como todo está dentro de una misma red, como mi software me va a permitir tener esa posibilidad de integración, pues también puedo encriptar la comunicación contra el Smart One y saber o estar protegido que de alguna manera, pues esas comunicaciones van a estar seguras y voy a tener la posibilidad de pues estar más tranquilo en cuanto a las operaciones que tengo internamente. Habíamos hablado también de una operación unificada, eso también lo consideramos un punto clave. Aquí pues volvemos de pronto a insistir en la parte de la integración con otros sistemas, ¿sí? Entonces, lo que les decía, de pronto un sistema análogo, un sistema de algún tercero que de pronto necesito integrar, pues insisto, de pronto a nivel de voz, que es lo importante, y de pronto a considerar en un sistema de DMR, ¿sí? Entonces, todas esas informaciones, todos esos diferentes tipos de comunicación, los puedo traer a mi plataforma. También hablamos de un tema de eficiencia. ¿Eficiencia por qué? Entonces, el software está pensado siempre en funcionalidades, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el Smart One también se adapta a ese crecimiento del cual estamos hablando, ¿sí? Estamos diciendo, ok, si yo inicio con un sistema de DMR2, ¿cierto? Multisitio, entonces, ¿qué voy a poder hacer después de todo eso? Vamos a ver que dentro del sistema, ¿sí? Voy a poder generar como un dimensionamiento también de qué es lo que estoy haciendo con mi red, ¿sí? Entonces, si comencé a trabajar en un sistema de MR2 y de aquí a mañana necesito pasar a un sistema XPT, pues mi software también se tiene que adaptar a eso, ¿cierto? Entonces, tampoco voy a desechar un software que ya tenía, sino que de alguna forma necesito que el sistema o el software que tenía, pues también se adapte a ese crecimiento que estoy haciendo a nivel de infraestructura. Y eso es precisamente algo que hace el Smart One, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en que estamos adicionando también, digamos en este caso, lo que estamos adicionando son como licencias o módulos, ¿sí? Llamémoslo así, para que el software también se adapte a ese crecimiento. Entonces, ok, si arranqué con un sistema de MR2 convencional, ¿sí? Y mañana paso a un sistema XPT, pues lo único que yo hago es agregar un modulito, ¿cierto? Al software, una licencia, donde voy a poder también entonces escalar mi software a esa nueva solución, ¿sí? Y lo mismo va a pasar entonces si seguimos continuando en escalamiento. Si quiero pasar a un sistema troncalizado, pues lo mismo va a pasar. No voy a desechar ese software, sino que voy a agregarle un módulo más para que nuevamente pues el sistema o el software se adapte a esa nueva plataforma de comunicación que tengo, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos viendo como esas diferentes ventajas que tiene este sistema. Y como les decía, entonces, detrás de eso también hay otro tipo de sistemas, que entonces, ahorita que estábamos o que estamos hablando del POC, mucho, entonces también voy a poder hacer como traer ese módulo de POC, ¿cierto? A mi sistema, o otro tipo de redes que tiene Hytera, ¿sí? Entonces, ese tipo de soluciones, pues yo sencillamente las voy integrando a mi software y lo estoy haciendo mucho más robusto, mucho más eficiente en cuanto a la gestión y a cómo crezco también dentro de mis soluciones. Esto entonces
Son cosas que hay que tener en cuenta y son las ventajas que nosotros podemos observar en este tipo de software. Pero adicionalmente, ¿qué pasa? ¿Sí? Estábamos hablando, entonces, listo. En el Smart One, ¿qué puedo hacer? Entonces, monitorear mis terminales, ¿cierto? Comunicarme con los usuarios, poder visualizar pues, la posición donde estén los terminales o los usuarios, recibir esa información de alarmas, ¿sí? Todas esas monitoreos y toda esa información que captura el Smart One, pues lo estamos viendo, digamos, de cara al usuario al usuario a quien tiene el terminal, ¿cierto? Todas esas funcionalidades. Pero también necesitamos validar, oiga, ¿qué está pasando con mi infraestructura? ¿Sí? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué, hay alguna deficiencia? ¿De pronto hay algún problema que se esté presentando dentro de mi sistema que no me está de pronto asegurando la comunicación, ¿cierto? Entonces, para eso también existe una herramienta o un software que me va a permitir entonces también gestionar o tener un monitoreo también de la red. ¿Sí? Cuando yo me refiero a la red, me estoy refiriendo básicamente a la parte de los repetidores. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra también a jugar el XNMS. ¿Sí? Entonces, el XNMS es esa herramienta que nos va a permitir entonces capturar esa información, llamémosla así, de la salud de la red. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están operando mis repetidores? ¿Sí? Si hay algún problema con el repetidor, no sé, de pronto, para los que, digamos, están en la parte de toda la parte sí, técnica o de validar la red, pues van a poder establecer, oiga, de pronto hay mucho retorno en la señal del sistema, ¿cierto? En alguna repetidora específica. Entonces, aquí es donde entra a jugar el XNMS. ¿Por qué? Porque voy a poder ver todos esos parámetros que están involucrados en mis repetidores. ¿Sí? Entonces, esas funcionalidades de visualizar los parámetros, ¿cierto? Entonces, voy a poder tener como el voltaje el que está trabajando la repetidora, lo que le digo, la potencia que está saliendo y si de pronto estoy viendo mucho retorno en esa potencia. Entonces, eso digamos que es una alarma y una advertencia también para que yo esté pendiente de si necesito ir a hacer algún mantenimiento sobre el sistema, ¿cierto? De validar de pronto y pues llamémoslo así, entrar a hacer pues, un monitoreo más específico sobre ciertos repetidores o ir a sitio y validar, ¿cierto? Antes de que se presente una falla y el sistema quede por fuera. Entonces, eso es lo que me va a permitir tener el XNMS, ¿sí? Entonces, toda esa información, pues yo también la puedo capturar. Eso es lo que me va a permitir tener como algunos, llamémoslo así, datos específicos del sistema, ¿cierto? Entre esos estamos hablando pues, del monitoreo de servicios. Cuando hablamos del monitoreo de servicios, estamos diciendo es, oiga, ¿cómo esos canales que yo tengo en el sistema, pues cómo están trabajando? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas llamadas de voz tengo? ¿Sí? ¿Cómo está trabajando el GPS? ¿Cómo está o cuánto es la ocupación por mensajería de texto? ¿Sí? Entonces, esa herramienta, llamémoslo así, que es muy valiosa. ¿Por qué? Porque también me va a permitir saber en qué momento yo tengo que crecer en mi red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que hay mucha ocupación de canal, ¿cierto? Y a veces se caen las comunicaciones o de pronto no está siendo muy eficiente la comunicación, ¿sí? Pues entonces, oiga, el monitoreo me dice, si su canal está muy ocupado, señor, pues por favor, eso es una advertencia también para que yo diga, oiga, me toca comenzar a crecer mi red, ¿sí? Entonces, eso también, esa información también es bastante importante. ¿Qué más podemos tener aquí? Una serie de reportes o estadísticas. Entonces, toda esa información que yo estoy viendo de ocupación de canal, pues se me va a ver reflejado en unas estadísticas que, como digo, pues me van a permitir tener un análisis de esa información
que yo estoy teniendo. Y como digo, me va a permitir saber en qué momento tengo que crecer mi red o si tengo que hacer alguna modificación sobre el sistema, ¿sí? Dentro de eso también hay unas funcionalidades específicas de este software, que es como, por ejemplo, lo que vemos en la parte que dice mapa de RSI, ¿sí? Ese mapa de RSI me permite tener, llamémoslo así, un análisis, ¿sí? Aunque no es un análisis como tal de una cobertura, ¿sí? Pero me va a permitir tener los posicionamientos de todos los terminales, ¿cierto? Y saber más o menos cuál es la capacidad que tiene mi red en este momento, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, yo voy a poder comenzar a validar también, de pronto, si la cobertura del sistema no es suficiente, pues también pensar en crecer de pronto en un sitio más para mejorar la cobertura en X área específica, ¿sí? Entonces, eso también me va a permitir tenerlo. Entonces, como digo, esas son algunas de las ventajas, de las bondades que tienen los software de Hytera y cómo esa infraestructura de la cual estaba hablando Freddy, pues yo la puedo también gestionar y cómo tener unas aplicaciones o unas herramientas para asegurar las comunicaciones de mis usuarios y asegurar que mi red también esté de manera estable en toda la operación. ¿Listo? Entonces, por último, Freddy está hablando de qué radios podemos usar en el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver una tabla, pues, muy rápida, ¿cierto? Donde podemos ver los diferentes terminales que pueden trabajar dentro de un sistema, ya sea IP multisitio o XPT, ¿sí? Freddy ya lo había nombrado de alguna manera. Aquí tenemos nuestras series de radios que ya en nuestro webinar pasado habíamos visto, ¿sí? Donde, pues, a partir de la serie 4, ¿sí? Voy a tener la posibilidad de trabajar en sistemas multisitio, ¿sí? PD4, PD5, PD7, toda esta gama de productos, llamémosla así, de la gama profesional, de gama media y gama alta, podemos verlas trabajando en un sistema multisitio. Un sistema XPT, ¿cómo lo trabajamos? Pues básicamente a partir de la serie PD5, ¿sí? La serie PD5 puede trabajar en un sistema XPT, pero requiere una licencia adicional, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pues también si queremos hacer alguna migración de un sistema convencional a un sistema XPT, pues tener en cuenta que tiene que ser a partir de la serie PD5. De ahí en adelante, las series de radio PD6, PD7, ya por defecto traen la licencia, llamémoslo así, o la opción de trabajar sobre un sistema XPT, ¿sí? Entonces, ahí es donde también vemos cómo podemos ir creciendo también con respecto no solamente a infraestructura, no solamente a software, sino también en nuestros radios, cómo podemos ir creciendo de un sistema a otro, ¿sí? Entonces, espero que haya sido, pues, de comprensión para todos, que pues sea beneficioso este tipo de webinars para que ustedes también tengan en cuenta esas funcionalidades y cómo podemos integrar nuestros sistemas a nivel global y cómo podemos escalar en las diferentes soluciones. Eso, entonces, muchas gracias. Los dejo nuevamente con Anderson. Ok, perfecto, Mauricio, muchísimas gracias, Mauricio y Freddy, por toda la información que nos han brindado el día de hoy. A todas las personas que asistieron, también muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que tenemos entonces webinar el próximo 23 de septiembre. Ese día vamos a estar con Norbey, quien nos va a hablar de los sistemas POC, y va a estar también Mauricio, que nos va a hablar de los sistemas Bodycam. Así que vamos... Por solicitud de ustedes lo vamos a hacer jueves 23 de septiembre, 10 a.m. hora Colombia, 11 a.m. para el Caribe, 9 a.m. para Centroamérica. Por favor, muy pendientes a sus correos electrónicos, a nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Allí van a poder también encontrar las invitaciones. Cualquier duda que tengan, recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a mercadeo@hytera.la. Así que nuevamente a todos, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.